Recuerden, por favor, que los reactivos que vamos a revisar son preguntas que han venido en exámenes pasados y no por eso garantizamos que vayan a repetirse nuevamente, ¿ok? Entonces, tomemos esto como un repaso, ¿va? Comencemos, por favor, con la primera pregunta. La primera pregunta es esta. Esta pregunta dice, el siguiente postulado, la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos, indica que una célula. Y bueno, ¿de qué tema es esta pregunta? Esta preguntita es del tema de teoría celular. De eso trata esta pregunta, de ese tema trata esta pregunta, ¿ok? Debes acordarte muy bien que en tu examen, pues vaya, se manejan cuatro postulados. El primero, que es la unidad anatómica y estructural, que nos dice que todos los seres vivos están formados por células, ¿vale? Que justo en este caso tenemos también el postulado de la unidad fisiológica, el postulado de la unidad de origen y el postulado de la unidad genética y evolutiva. Son los cuatro postulados que tenemos, ¿ok? En este caso, nos habla la pregunta acerca de la unidad fisiológica. Entonces, inciso A dice, ¿da origen a muchas otras células? No, se descarta. Ese no es del postulado de unidad fisiológica. Este trata acerca, o este va correspondiente al postulado de la unidad de origen. Todas las células provienen a partir de otras células ya preexistentes. El segundo dice, ¿conforma la estructura de un organismo? No. En este caso, este trata acerca de la unidad anatómica y estructural, que nos dice que todos los seres vivos estamos formados por células. Si están formados por una célula, son unicelulares, y si están formados por dos o más células, entonces serían pluricelulares, ¿ok? ¿Contiene toda la información genética? No. Este corresponde a la unidad genética y evolutiva, ¿ok? En este caso, la respuesta correcta corresponde al inciso D, ya que el postulado de la unidad fisiológica nos indica que la célula realiza todas las funciones de un ser vivo, ¿vale? Es decir, un organismo funciona porque todas sus células funcionan. Eso es lo que nos dice la unidad fisiológica. Si nosotros funcionamos, es porque todas nuestras células también lo hacen, ¿ok? Esta unidad, este postulado también nos habla acerca del metabolismo. También nos indica que todas las células llevan a cabo reacciones químicas encargadas del intercambio de materia y energía con el entorno, y eso corresponde al metabolismo, es decir, todas las células llevan a cabo un metabolismo, por lo tanto, todas las células funcionan, y eso generará que que un organismo también pueda funcionar, ¿ok? Segunda pregunta dice, la molécula del monosacárido llamada rayita es la principal fuente de energía de los seres vivos. Y bueno, esa pregunta es súper común en todos los exámenes, siempre, ¿vale? Número uno, hablamos de un monosacárido, ¿vale? Es decir, el azúcar o los azúcares más sencillos. Y hablamos de la principal fuente de energía. Entonces, acuérdate muy bien que el monosacárido, cuya función es ser la principal fuente de energía, corresponde a la glucosa, ¿va? No olviden, por favor, la glucosa es un monosacárido, ¿vale? Y es la principal fuente de energía. La lactosa se descarta, porque la lactosa es un disacárido, ¿ok? La lactosa va a estar formada por la unión de una glucosa con una galactosa por medio de un enlace glucosídico, y este es el azúcar de la leche. La fructosa sí es un monosacárido, pero no es la principal fuente de energía. La maltosa se descarta porque también es un disacárido. La maltosa va a estar formada por dos moléculas de glucosa, unidas por medio de un enlace glucosídico. En este caso, hablamos de un monosacárido, por eso la respuesta es glucosa, y además su función es la de aportar gran cantidad de energía, ser el principal combustible de todos los seres vivos. Pasemos a la siguiente, siguiente pregunta. ¿El ácido desoxirribonucleico pertenece al nivel de organización? Y tenemos aquí molecular, atómico, celular, poblacional, ¿ok? En este caso, pues el ácido desoxirribonucleico, hay que recordar, por favor, que el ácido desoxirribonucleico pertenece a los ácidos nucleicos. Este pertenece a los ácidos nucleicos junto con el ARN, ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos también son biomoléculas, biomoléculas.
¿ok? Por lo tanto, si los ácidos nucleicos son biomoléculas y el ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico, pues entonces esto pertenece al nivel molecular, ¿ok? Recuerda, por favor, que en los niveles de organización tenemos primero a los átomos, ¿vale? Acuérdate que los átomos, pues van a ser aquellos, en este caso, los átomos son aquellos que forman moléculas. En los átomos más comunes aquí en biología, pues tenemos al famoso chon sin pantalones, ¿vale? Que corresponde al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Esos entran en el nivel atómico, ¿vale? El famoso chon sin pantalones. Aquí se los anoto. Chon sin pantalones, ¿ok? El nivel atómico o los átomos pues se encargan de formar moléculas, tales como las biomoléculas. En las biomoléculas pues tenemos a los carbohidratos, también tenemos a los lípidos, también tenemos a las proteínas y de igual manera están los ácidos nucleicos, que son en este caso biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, ¿vale? Las moléculas a su vez forman organelos, y los organelos forman células, que aquí está el nivel celular en el inciso C. Acuérdate que las células, tenemos las células procariontes y células eucariontes, ¿ok? El conjunto de células, ¿vale? Forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas forman organismos, los organismos forman poblaciones, que es el inciso D. Las poblaciones son organismos de la misma especie, y esto hace pues que sí se puedan reproducir entre sí. El conjunto de poblaciones forman comunidades que son de diferentes especies y por lo tanto no se pueden reproducir. Las comunidades forman ecosistemas y los ecosistemas forman biosferas, ¿ok? Ese es el nivel de organización completo. Aquí nos pusieron solamente 4 porque tenemos 4 incisos y bueno, en este caso, como hablamos del ácido desoxirribonucleico, hablamos de una molécula, por eso hablamos del nivel molecular. Siguiente pregunta dice, relaciona la biomolécula con la función que realizan en la célula. Tenemos aquí 4 biomoléculas y tenemos 4 funciones, vamos a revisarlas. Primer biomolécula, tenemos a la glucosa. Ya dijimos que la glucosa es la principal fuente de energía en la célula, ¿vale? Importante. Acuérdate que la glucosa es un monosacárido. Segundo, tenemos a los fosfolípidos, importantísimos. Los fosfolípidos, son grasas, son lípidos saponificables porque tienen ácidos grasos y son bien importantes porque son los componentes principales de la membrana celular. Acuérdate que la membrana citoplasmática está formada por una bicapa lipídica, es decir, por fosfolípidos. Después tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína mantenida en una estructura cuaternaria. Es una proteína, es un complejo proteico formado por 4 proteínas unidas por medio de un grupo hemo. El grupo hemo tiene hierro y este sirve para transportar el oxígeno. Por último tenemos al ácido desoxirribonucleico, que bueno, en este caso el ácido desoxirribonucleico o ADN, pues es el encargado de toda la herencia, ¿vale? Y en este caso de transmitir la información genética, y además también es importante porque él es el que da las órdenes para la fabricación de proteínas. Él no fabrica proteínas, él le da las órdenes al ARN y el ARN es el que sintetiza las proteínas, ¿ok? Entonces, si hacemos la relación, tendríamos 1C, 2B, 3A, 4D, ¿vale? CBAD. Entonces, escogemos un inciso que vaya acorde a eso y la respuesta correcta sería el inciso C de casa. Siguiente pregunta dice, ¿los compuestos químicos formados por cadenas de aminoácidos se denominan? Y bueno, nuevamente, esta pregunta es de las típicas que vienen en todos los exámenes, ¿va? Es de las comunes que vienen en todos los exámenes. Aquí, pues debes de recordar muy bien, ¿vale? Los polímeros y los monómeros, ¿ok? En este caso, principalmente con estos 3, son polímeros, estos son polímeros orgánicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Los nucleótidos serían los monómeros, las unidades chiquitas serían nucleótidos, y el conjunto de nucleótidos forman ácidos nucleicos. Las proteínas son polímeros formados por aminoácidos. Los aminoácidos serían las unidades chiquitas. Muchos aminoácidos
van a formar van a formar una proteína, ¿ok? Los carbohidratos también son polímeros. Si hablamos de polisacáridos, también son polímeros formados por monosacáridos. Monosacáridos, ¿ok? Los monosacáridos son la unidad más pequeñita de los polisacáridos, que en este caso lo estamos generalizando como carbohidratos. Y los lípidos, como tal, no son polímeros orgánicos, ¿vale? Pero en los ácidos, pues los lípidos, perdón, podemos tener lípidos saponificables, que son aquellos en donde podemos hacer jabón, ¿vale? Saponificables, y también podemos tener insaponificables. Insaponificables. Los saponificables tienen ácidos grasos, por eso son susceptibles a la reacción de saponificación en la que se forma jabón, mientras que los insaponificables no tienen ácidos grasos. Por lo tanto, pues no podemos hacer jabón a partir de ellos, ¿ok? Y listos, con esto tendríamos entonces que si hablamos de un polímero formado por aminoácidos, pues entonces hacemos referencia a las proteínas. Son aminoácidos indispensables, no sintetizados por el metabolismo humano, por lo que es necesario ingerir medicamentos si los contienen, ¿ok? Entonces tenemos esta preguntita. En este caso son aminoácidos indispensables que nuestro cuerpo no puede producir. Entonces, en este caso, los que mi cuerpo no puede producir, pues son los aminoácidos esenciales, ¿ok? Acuérdate bien que tenemos dos tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. En este caso, los aminoácidos no esenciales, nuestro cuerpo los puede producir, ¿vale? Incluso en la misma dieta al momento de alimentarnos, pues también ahí los consumimos, pero los esenciales nuestro cuerpo no los puede producir, por lo tanto, es indispensable que ingresen a nuestro organismo por medio de la alimentación, ¿ok? En los aminoácidos esenciales, pues tenemos, por ejemplo, la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, por mencionar algunos. Mientras que en los no esenciales, pues llegamos a tener, por ejemplo, a la alanina, al ácido aspartico, ácido glutámico, glicina, cisteína, por ejemplo. Vaya, solamente menciono algunos. Siguiente preguntita. Dice, solo una de las siguientes estructuras se encuentra en las células procariontes. ¿Ok? En este caso, la respuesta correcta debe ser plásmidos. De estas estructuras, ¿vale? Los plásmidos son aquellos que solamente se encuentran en células procariontes o procariotas, ¿va? Las demás se encuentran en células eucariontes o eucariotas, ¿ok? Recuerda, por favor, que el núcleo, pues, es característica principal de los eucariontes, ¿vale? El núcleo, pues, es ese espacio en donde se encuentra almacenado el material genético. La mitocondria, de igual manera, es un organelo que está únicamente en los eucariontes, y la mitocondria, pues, es un organelo encargado, ¿vale? De la síntesis, perdón, encargado en este caso de la respiración celular. El aparato de Golgi también es un organelo que se encuentra únicamente en las eucariontes, en las células eucariotas, y se encarga de la síntesis de empaquetar proteínas y modificarlas si es que así se requiere o si es que así se necesita. ¿Ok? Los plásmidos, pues únicamente se encuentran en células procariotas o procariontes. Los plásmidos, pues dentro de la célula procarionte, dentro de esta célula procarionte, los plásmidos van a ser pequeñas moléculas de ADN circular, ¿vale? Es ADN extracromosómico de forma circular, ¿ok? Este material genético, este ADN, se encuentra separado del cromosoma bacteriano, del único cromosoma que se tiene. Los plásmidos se replican de manera independiente y tienen pocos genes. Generalmente estos genes están relacionados o están asociados justamente con la resistencia a los antibióticos. Siguiente pregunta, tenemos esta. Relaciona los organelos celulares con la constitución orgánica que les corresponde, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una relación de columnas. Vamos a resolverla. Primero tenemos a las mitocondrias. Como ya lo mencionamos, las mitocondrias son el lugar o son el organelo donde se lleva a cabo la producción, ¿vale? En este caso, la mayor parte de los procesos de respiración y obtención de ATP. Ese sería el proceso de respiración celular que se lleva a cabo en las mitocondrias. Segundo, tenemos también a los ribosomas. Los ribosomas, pues son en este caso proteínas, una mezcla de proteínas con ARN,
¿vale? Que se encargan de la síntesis de proteínas, vaya. Los ribosomas son proteínas que fabrican proteínas, ¿va? Y por último tenemos al nucleolo. El nucleolo también es una masa que se encuentra dentro del ADN, es un gránulo, ¿vale? Es una masa dentro del ADN que va a estar formada por ARN y por proteínas, y este se encuentra justamente en el núcleo, ¿ok? Y bueno, ahí tendríamos esto. Al hacer la relación de columnas tendríamos 1C, 2B, 3A, ¿ok? Por lo tanto, escogemos una opción que haga esta relación, CBA, y la respuesta correcta sería el inciso C de casa. Siguiente pregunta, tenemos esta, dice, relaciona cada tipo de enzima con su función según corresponda, ¿ok? Entonces tenemos esta siguiente preguntita que está relacionada justamente a las enzimas, ¿ok? Entonces, vamos a checarla. Número 1, tenemos aquí a las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas, como el nombre lo indica, se encargan de catalizar reacciones redox, ¿vale? Reacciones de oxidorreducción, por eso se llaman oxidorreductasas. ¿Va que va? Importante este punto. Estas enzimas, como ya les indiqué, catalizan reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de los átomos en una molécula, ¿ok? Después tenemos a las transferasas, ¿va? Las transferasas, como el nombre lo indica, promueven el movimiento de distintos grupos químicos entre una molécula donadora y una receptora, es decir, transfieren grupos químicos como tal. Esas se llaman transferasas porque transfieren grupos funcionales de una molécula a otra, ¿ok? Hidrolasas. Las hidrolasas, en este caso, ¿vale? Se van a encargar de romper enlaces químicos introduciendo una molécula de agua, perdón. Por eso se llama, repito, hidrolasa, porque eliminan grupos, ¿vale? Eliminan grupos o llevan a cabo una ruptura hidrolítica, una ruptura de una molécula en dos con la participación de agua, ¿ok? Por último, tenemos las liasas. Las liasas se encargan de romper enlaces sin introducir agua, es decir, sin la participación de agua. Las liasas eliminan grupos para formar dobles enlaces y, como ya les indiqué, no hay participación de agua, ¿ok? Entonces, al hacer la relación de columnas tendríamos, en este caso, 1D, 2C, 3B, 4A, ¿ok? Por lo tanto, pues la respuesta correcta sería DCBA, DCBA, el inciso D de dedo. Esa sería la respuesta correcta, ¿ok? Y listo, chicos, este tema corresponde al tema de las enzimas. Entonces hay que estudiar las 6 clases de enzimas que existen, ¿va? En esta pregunta vimos las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas y liasas. Además, aparte de esas, también están las isomerasas, como lo veíamos ayer en el taller de química, isómeros. Las isomerasas catalizan el ordenamiento intramolecular de un grupo funcional, es decir, forman isómeros como tal, ¿va? Incluso en el ciclo de Krebs participa una isomerasa para convertir el citrato en isocitrato, que vaya, son justamente isómeros. Y las ligasas también, nada más que en este caso, son opuestos a las liasas. Acuérdense todos, liasas rompen, ligasas unen. Las liasas, las que son las que vienen aquí, liasas, eliminan grupos funcionales formando enlaces dobles, mientras que las ligasas forman enlaces entre moléculas, ¿vale? Es decir, unen. Ligasas ligan, unen. Liasas rompen, ¿ok? Oxidorreductasas por las reacciones redox. Transferasas porque transfieren grupos funcionales. Hidrolasas, acuérdense, siempre que escuchen la terminación lisis, es ruptura. Y si hablamos de una hidrolasa, es porque hace la hidrólisis, es decir, rompe con agua, con la necesidad de agua. Liasas, pues también viene de lisis. Liasas rompen. Isomerasas forman isómeros y ligasas ligan justamente. Siguiente pregunta dice, a los organismos que son capaces de sintetizar su propio alimento, ¿se les conoce como? Y bueno, una pregunta muy, muy simple. En este caso son los organismos autótrofos, ¿ok? Acuérdate que los organismos pueden ser autótrofos o heterótrofos. Los heterótrofos son los que dependen de otros seres vivos para alimentarse, así como nosotros.
dependemos de otros seres vivos, ¿vale? Nos alimentamos de otros animales o de vegetales, ¿vale? Mientras que los autótrofos, pues en este caso podríamos decir que son aquellos que producen su propio alimento, es decir, producen sustancias necesarias para que puedan sobrevivir, ¿vale? Y esto lo hacen por medio de la fotosíntesis, producen su propio alimento a partir de material inorgánico, ¿ok? Así como las plantas. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el gas producto de la combustión de materiales orgánicos y que se usa en el proceso de fotosíntesis? ¿Ok? Entonces, en este caso, hablamos aquí de dos procesos bien importantes. Uno de ellos, producto de la combustión, es lo primero que me dice, y número dos, me dice también que se usa en el proceso de fotosíntesis. Eso quiere decir que tengo que acordarme de las reacciones químicas, tengo que acordarme de la reacción química de la combustión de un material orgánico, de un combustible orgánico. La combustión, tendremos un combustible de la forma CXHY, es un hidrocarburo, más oxígeno. Acuérdense que el oxígeno en este caso es la sustancia indispensable para poder llevar a cabo esta reacción de combustión, ¿vale? También tenemos, bueno, es justamente recibe el nombre de comburente, es el comburente universal, y el resultado de esta reacción, el resultado de esta ecuación química, siempre va a ser dióxido de carbono proveniente del combustible, más agua, más energía. Es una reacción del tipo exotérmica, ¿ok? Entonces, esta sería la reacción de combustión, ¿va? De igual manera, tenemos la reacción de la fotosíntesis. Reacción de la fotosíntesis. En la reacción de la fotosíntesis, pues recordemos que 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 6 moléculas de agua por medio de un factor energético que es la luz y produce en este caso a la glucosa más oxígeno. Entonces, una vez que ya recordé las reacciones, pues puedo ver el gas que se produce de la combustión es el dióxido de carbono y el que se usa en el proceso de fotosíntesis pues es el dióxido de carbono. Entonces, en este caso, pues la respuesta es dióxido de carbono, que bueno, aquí viene como dióxido de carbono. Siguiente pregunta dice, ¿la glucólisis es un ejemplo de? Y bueno, en este caso la respuesta es metabolismo. Acuérdate que estas son rutas metabólicas, ¿ok? En las rutas metabólicas, pues tenemos en este caso al ciclo de Krebs, a la glucólisis, a la cadena respiratoria, ¿vale? Tenemos también a la fermentación. Entonces, todas esas son cadenas, son procesos metabólicos, ¿ok? Y bueno, en este caso, la glucólisis es un proceso metabólico, ¿va? Acuérdate muy bien que el metabolismo se divide en dos partes, el anabolismo, que siempre está relacionado con la síntesis, ¿vale? Porque siempre formamos moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, y el catabolismo, que el catabolismo pues va relacionado con la degradación de moléculas, ¿vale? Es opuesto al anabolismo. En el anabolismo formamos de simple a complejo, en el catabolismo degradamos las complejas a simples, ¿ok? En el anabolismo, pues entra justamente toda la fotosíntesis, es un proceso anabólico, mientras que la respiración es un proceso catabólico. Si nos vamos ya de manera específica, pues ya te lo indiqué. Lisis significa ruptura. Entonces, si hablamos de una ruptura, hablamos de una degradación. La glucólisis específicamente es un proceso catabólico. El ciclo de Krebs no es ni anabólico ni catabólico. El ciclo es anfibólico, porque es tanto anabólico como catabólico. Y por último, la cadena respiratoria, ¿vale? Que en este caso es un proceso del tipo anabólico por la producción de ATP. Pasemos a la siguiente, dice, relaciona las funciones metabólicas con los resultados que se obtienen a partir de ellas. Vamos a resolverla. Enzima, acuérdate muy bien, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿vale? Las enzimas son bien importantes porque se encargan de acelerar reacciones químicas. Acuérdate muy bien, las enzimas también reciben el nombre de biocatalizadores. Las enzimas son biocatalizadores porque aceleran reacciones químicas
disminuyendo la energía de activación. La fotosíntesis, pues es un proceso, es una ruta metabólica que utiliza dióxido de carbono, utiliza agua con un factor energético que es la luz y produce glucosa y oxígeno. También tenemos aquí a la fermentación. La fermentación es un tipo de respiración, específicamente una respiración del tipo anaerobia. No olvides que la fermentación produce solamente 2 ATP, ¿vale? No lo olvides, ¿eh? La respiración anaerobia, en este caso la fermentación, solo produce 2 ATP, toda la respiración completa, tanto glucólisis como fermentación, solo 2 ATP. Y la fermentación pues puede ser láctica, que produzca ácido láctico, alcohólica, que produzca alcohol, que es lo que me están poniendo aquí, o también existe la fermentación acética, que produce ácido acético. Por último, tenemos la respiración aerobia, que acuérdate muy bien, la definición de la respiración. ¿Cuál es la definición de respiración? La respiración, pues corresponde a un proceso en el cual se produce energía. Esa es la definición de respiración. ¿Ok? Y listo, chicos, aquí ya tendremos esto. Por lo tanto, con la relación de columnas tendríamos 1D, 2C, 3A, 4B. ¿Ok? Por lo tanto, escogemos una respuesta que vaya acorde a esto, DCAB, que sería el inciso D de dedo. Vámonos con la siguiente. Siguiente preguntita dice, si 2 cromosomas tienen el mismo alelo en el locus de un gen, se dice que el organismo es, y bueno, en este caso hablamos del mismo alelo, chicos. Si tienen el mismo alelo, pues la respuesta sería homocigoto. ¿Qué es locus? Locus es la posición en donde se encuentra ese alelo. Locus es la posición, ¿va? Acuérdate que los cromosomas, bueno, en este caso nosotros, que somos organismos diploides, pues tenemos nuestros cromosomas organizados justamente por, bueno, en este caso, homólogos. Homólogos significa que mis cromosomas siempre están en parejitas, ¿va? En este caso, pues uno de mis cromosomas lo heredé por parte de mi papá y el otro de mis cromosomas lo heredé por parte de mi mamá. Tanto mi papá como mi mamá me heredan una característica, un carácter, por ejemplo, el color de ojos. Entonces, si tanto mi padre como mi madre me heredan el mismo color de ojos, por ejemplo, pues entonces tenemos el mismo alelo, ¿va? Por lo tanto, puedo decir que yo soy homocigoto en esa característica, ¿va? Si mi papá me hereda el color de ojos, en este caso, no sé, café, y mi mamá me hereda el color de ojos verdes, pues entonces no sería un homocigoto porque son alelos diferentes. En este caso sería un heterocigoto. Incluso si te pones abusado aquí, hasta se descartaban estas dos, porque los heterocigotos son los híbridos, porque tienen 2 alelos diferentes. ¿Ok? Y bueno, recesivo, pues ya se refiere más a una característica del gen. Dominante, si es la que se manifiesta, recesiva, si es la que no se manifiesta, ¿va? Si es la que permanece oculta en la primera generación, como lo decía Mendel. ¿Ok? La siguiente preguntita dice, a la teoría del neodarwinismo, formulada por Dobzhansky, Simpson, Mayer y Huxley, también se le conoce como, en este caso, chicos, pues la respuesta a esta pregunta sería la teoría sintética de la evolución, ¿vale? Acuérdate muy bien que la teoría del neodarwinismo también se conoce como teoría sintética, esos son los nombres que recibe, teoría del neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, ¿va? Y bueno, aquí nada más sería prácticamente relacionarlo con el nombre, prácticamente, ¿va? El diseño inteligente, pues es otra teoría, ¿vale? Es una teoría también de la evolución que habla acerca de la existencia de una inteligencia creadora del universo, ¿va? La mutación genética también es una teoría que se conoce también como mutacionismo, ¿ok? Y esa teoría pues indica que las mutaciones son el agente creativo del cambio orgánico, o sea, para esta teoría de la mutación genética no existe la selección natural, para esta teoría no existe la selección natural, o sea, la selección natural que indica que el mismo ambiente es el que selecciona a los más fuertes y adaptados, sino que aquí las mutaciones son los que lo generan, ¿va? Y las mutaciones dan lugar a una evolución discontinua y no gradual, como lo decía Darwin, ¿va? En este caso, evolución discontinua, sino que vaya, una evolución muy variada,
muy dispersa justamente. Esta teoría se llama mutacionismo también. Y la del diseño inteligente, pues de igual manera es una teoría que indica que ciertas características tanto del universo como de los seres vivos se explican mejor por causas inteligentes y no por procesos como la selección natural, ¿va? Pero vaya, a final de cuentas el diseño inteligente también suele ser derivada del creacionismo, ¿no? Entonces no tiene mucho sustento. Y la evolución de las especies, pues vaya, ¿de qué teoría me hablan? La evolución de las especies se puede dar, pues vaya, hay muchas teorías, la de Lamarck, la del diseño inteligente, etcétera, ¿va? Entonces, esa se descarta porque está demasiado abierta. Siguiente preguntita, chicos, dice, indica a qué reino pertenecen los organismos de la especie Maidis, Ustilago maidis, Huitlacoche, que cubren a las mazorcas. ¿Ok? Entonces, aquí pues nos están, no te tienes que aprender los nombres de las especies, aclaro. Simplemente aquí hablan del huitlacoche y estoy seguro que todos conocen al huitlacoche, ¿vale? El huitlacoche es un hongo comestible y generalmente es un parásito del maíz que cubre a las mazorcas justamente, ¿va? Entonces, si te estoy diciendo que el huitlacoche es un hongo comestible, pues entonces pertenece al reino fungi, ¿va? Entonces, pues esa sería la respuesta. ¿A qué reino pertenece el Huitlacoche? Pues el Huitlacoche, al ser un hongo, pertenece al reino fungi, ¿va? Y listo, chicos, ahí tendremos ya nuestra respuesta. Recuerda bien que de los reinos, pues tenemos aquí, por ejemplo, el reino Monera. El reino Monera, no olvides, por favor, que el reino Monera es el único reino que incluye procariontes, es decir, todas las bacterias entran en el reino Monera. Todos los organismos procariontes, unicelulares, ¿vale? Con reproducción asexual entran aquí, en el Monera. En el reino protista entran eucariontes unicelulares o pluricelulares, pero con ADN lineal, así como las amibas, ¿vale? Las algas, por ejemplo. En el reino plantae, pues bueno, todas las plantas, ¿no? Los árboles, etcétera, ¿vale? Son células eucariontes, ¿vale? Tienen células eucariontes pluricelulares y autótrofos aparte. Y en el reino fungi, pues es el reino de los hongos, en donde también están formados por células eucariontes, pueden ser unicelulares como las levaduras, pluricelulares como el huitlacoche justamente, ¿vale? Pueden ser, en este caso, pueden reproducir por la vía sexual o por la vía asexual, ¿va? Y bueno, ahí ya tendremos esta preguntita, chicos. Siguiente preguntita. Tenemos esta, dice, cuáles son los, no, perdón. Siguiente pregunta, dice, ¿cuáles de los siguientes organismos conforman el segundo nivel de la cadena alimenticia y constituyen la principal fuente de energía de los consumidores secundarios? ¿Ok? Entonces, para esto, pues debes de recordar muy bien cómo está formada la cadena alimenticia. Debes recordar, por favor, que en la cadena alimenticia los que inician todo son los productores, ¿vale? Los productores en esta parte pues, se encuentran aquellos que producen su propio alimento, es decir, aquellos que son autótrofos, como las hierbas, los árboles, arbustos, helechos, y vaya, algunos microorganismos también que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Ese sería el primer eslabón. El segundo eslabón son los consumidores de primer orden, consumidores de primer orden, ¿ok? O primarios también se les conoce. Los consumidores primarios son aquellos que viven a expensas de los productores, se alimentan de los productores. Es decir, aquí están los herbívoros, ¿va? Ese es el segundo eslabón, como los rinocerontes, las cabras, las jirafas, etcétera. Después de los consumidores de primer orden, pues siguen los consumidores de segundo orden, ¿ok? Los de segundo orden, pues se alimentan a partir de los anteriores, a partir de los herbívoros. Estos son carnívoros justamente, ¿ok? Y vaya, también se pueden alimentar, también pueden ser omnívoros como nosotros también entramos ahí, ¿ok? Y bueno, en este caso pues, estamos nosotros, los lobos, los zorros, los halcones, etcétera, ¿va? Después de los de segundo orden, también se encuentran los consumidores de tercer orden o terciarios, ¿ok? Los consumidores terciarios, pues se alimentan, en este caso, de los consumidores de segundo grado o secundarios. Por lo tanto, estos también se conocen como carnívoros secundarios, ¿va? En este caso, pues tenemos aquí al león, por ejemplo, ¿vale? Al leopardo.
Y después de los consumidores de tercer orden, tenemos también a los descomponedores. Descomponedores, también conocidos como desintegradores o reductores. Y aquí pues entran principalmente las bacterias u hongos, ¿vale? Que en este caso actúan o sí, actúan principalmente sobre los cadáveres de cualquiera de los organismos anteriores, los desintegran gradualmente, ¿vale? En moléculas más chiquitas para que regresen al entorno natural, ¿va? Hay que recordar aquí que en la cadena alimenticia hay flujos de materia y hay flujos de energía. Esto es bien, bien importante. Flujos de materia y flujos de energía. La materia fluye, la materia fluye en esta dirección, así como lo estoy poniendo, pero también la materia fluye en esta dirección, porque cuando los descomponedores descomponen, en este caso literalmente, a la glucosa, por ejemplo, en dióxido de carbono y en agua, ¿va? Pues justamente se forman, o se, más bien en este caso, se desplazan hacia los hacia los productores, ¿ok? Entonces, cuando los descomponedores descomponen, pues justamente todas esas sustancias regresan a los productores para fabricar su propio alimento. Es decir, la materia, no lo olvides por favor, la materia fluye de manera bidireccional, bidireccional, es decir, la materia se recicla, ¿ok? Pero en este caso la energía no. Acuérdate que aquí aplica la ley del diezmo ecológico. Entonces, en esta parte, pues la energía solamente fluye de manera unidireccional, es decir, la energía no se recicla. Cada eslabón recibe el 10% del consumo anterior. ¿Ok? Es la ley del diezmo ecológico. Entonces, la materia fluye en dos direcciones, la materia se recicla, pero la energía no lo hace, la energía solamente fluye en una dirección, ¿ok? Ahora sí, una vez que ya dimos este breve repaso, pues aquí nos están preguntando, organismos que conforman el segundo nivel de la cadena, aquí está, constituyen la fuente de energía de los consumidores secundarios, los de segundo grado se comen a los de primer grado. Entonces vamos a ver los incisos. Inciso A, vienen plantas y algas, ¿va? En este caso esa opción se descarta. ¿Por qué? Porque estos son productores. Inciso B, carnívoros y carroñeros, pues pueden ser de segundo o tercer orden, se descarta. Hongos y helechos se descarta porque los hongos son descomponedores. Herbívoros y granívoros, esa sería la respuesta correcta, ¿va? Acuérdate que los granívoros son aquellos que se alimentan de granos y semillas de plantas, ¿vale? Ya sea que se alimenten solamente de eso, o bien que su dieta, ¿vale? Un gran porcentaje de su dieta sean las semillas, ¿vale? O los granos, ¿no? Como el nombre lo indica, ¿ok? Y listo, chicos, la respuesta sería el inciso D de dedo. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta tenemos esta. Ordena los siguientes eslabones de una cadena alimenticia, comenzando con el productor y terminando con el superdepredador. ¿Ok? Entonces también aquí, pues esta pregunta va relacionada con lo que acabamos de revisar. Entonces tenemos que acomodarlos. Bastante fácil la pregunta. De aquí empezamos con los productores. ¿Quién sería el productor? Pues el productor sería el pasto. Entonces primero ve el uno. Después, el consumidor primario, ¿quién se alimenta a partir de los productores? Pues tendremos al conejo, es herbívoro. Después del conejo, tendremos en este caso un consumidor de segundo orden, como la serpiente, que se alimenta a expensas del conejo. Y por último, tendríamos al águila, que se alimenta a expensas de la víbora. ¿Vale? Entonces, el orden tendría que ir como 1, 3, 4, 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B de buena. Revisemos esta preguntita. Dice, relaciona la descripción con el tipo de relación que hay entre los seres vivos. Bueno, ¿de qué tema es esto? Pues este es el tema de relaciones interespecíficas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la primera, dice, las especies salen beneficiadas. Entonces, si las especies salen beneficiadas, si ambas salen beneficiadas, hablamos del mutualismo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, nosotros y las bacterias que tenemos en nuestro estómago o en nuestros intestinos, pues llevamos una relación de mutualismo donde ambos salimos beneficiados. Segundo, uno de los organismos sale beneficiado causando la muerte de otro organismo. Bueno, aquí hablamos de una depredación. Acuérdate que en la depredación, pues hay un depredador y hay una presa. En este caso, el depredador es el que sale beneficiado
causando la muerte de la presa. Después tenemos el 3, una especie inhibe el crecimiento y supervivencia de la otra. Ese corresponde al amensalismo, ¿va? En este caso, una especie inhibe el crecimiento y supervivencia de la otra, como la típica en la que tenemos el hongo que produce la penicilina, ¿vale? Y las bacterias, ¿va? En este caso, el hongo genera justamente el antibiótico que es la penicilina, y así de esta manera, pues inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿no? Principalmente. Por último, tendríamos aquí una de las especies se beneficia sin causar daño a la otra. Ese sería en este caso el comensalismo. El típico ejemplo de comensalismo sería el tiburón y la rémora. La rémora se beneficia, no le causa daño, en este caso el tiburón. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la relación de columnas nos queda como 1B, 2C, 3D, 4A, ¿vale? B, C, D, A. Entonces buscamos uno que quede así, B, C, D, A, B, C, D, A. Sería este. Inciso C de casa, chicos. Esa sería la respuesta. No olviden estudiar muy bien las relaciones. Acuérdate que hay relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Eso también llega a ser pregunta de examen. Las intraespecíficas se dan entre miembros de la misma especie y las interespecíficas se dan entre miembros de diferentes especies. ¿Ok? Y vaya, en las interespecíficas tenemos a la cooperación, al mutualismo, al comensalismo, al amensalismo, a la competencia, la depredación o el parasitismo, ¿no? Son algunos métodos, algunas relaciones interespecíficas, ¿va? Última pregunta, dice, ¿cuál es la relación que se establece entre una bacteria y el hongo Penicillium? ¿Ok? Entonces hablamos aquí, ¿vale? De otra pregunta relacionada a las relaciones interespecíficas. Y bueno, ahorita acabamos de mencionar justo este ejemplo. La respuesta sería amensalismo, ¿ok? Acuérdate muy bien que el hongo Penicillium notatum inhibe el desarrollo de gran variedad de bacterias, ¿ok? Entonces, en esta parte, pues se coloca el hongo, se coloca un cultivo de bacterias y se coloca el hongo justamente en la caja Petri, y al momento de llevar a cabo el proceso de incubación, el hongo crece, las bacterias también crecen, pero el hongo, ¿vale? Va a generar justamente un halo de inhibición por la penicilina que está produciendo justamente. Eso hace pues que se genere este halo, ¿vale? Que sería como un escudo alrededor del hongo que va a impedir en este caso que se le acerquen las bacterias, por así decirlo. ¿Ok? Entonces ahí hablamos del amensalismo, porque una especie inhibe el crecimiento de la otra, ¿va? Aquí también está el comensalismo, la depredación que ya vimos, y el parasitismo. Acuérdate que en el parasitismo, pues se requiere de un parásito y se requiere de un huésped. Ese parásito ocasiona enfermedades o incluso también puede ocasionar la muerte del huésped, ¿ok? Y listo, chicos, ya tendremos aquí esta pregunta resuelta. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.